Hoy vamos a hablar de los mejores ajustes para la Insta360X3, que sin duda es una de las cámaras más populares del mercado ahora mismo. Bueno, y ahora sí, vamos a dejar la bici un segundito y vamos a empezar ya con las settings que tiene esta cámara, bueno, pues para que podáis sacarles el máximo partido posible. Y para mostraros los ajustes los voy a dividir como en dos grupos. El desplegable de opciones generales del propio dispositivo, más unos pequeños ajustes que están un poco escondidos, y luego vamos a ir yendo modo por modo y os voy a explicar cuáles son los mejores ajustes dependiendo de la situación para cada uno de los modos. Para desplegar las primeras opciones tenemos que hacer scroll de arriba abajo de este panelito. ¿Vale? Veremos que arriba a la izquierda ya tenemos 4 iconos, que en este caso yo los tengo iluminados y os voy a explicar lo que hace cada uno. El primero es el control de volumen. Nos va a indicar cómo de alta es la señal que emite la cámara cuando está funcionando. Si lo ponemos en alto va a hacer más ruido que si lo ponemos en bajo. El segundo es la luz, la Tally Light, ¿vale? Que vemos aquí abajo, que es esta lucecita azul cuando no está grabando y que se pone en rojo cuando comenzamos a grabar. Si lo apagamos, va a estar siempre apagada. Esto es ideal para situaciones en las que queremos grabar, pero de manera un poquito más discreta, porque es verdad que cuantas más luces, pues más miradas atraemos y a lo mejor si estamos en un sitio oscuro preferimos pasar más desapercibidos y que no esté ninguna luz activada. Personalmente hay luz activada porque es una manera de saber si estoy grabando o no y es un indicador muy claro que aparece en rojo pues cuando le damos a grabar. El tercero es la vibración, y este la verdad es que lo dejo siempre dado, no veo ninguna cosa negativa a que cuando demos botones pues vibre y nos ayuda de manera háptica a pues recibir ese feedback cuando estemos grabando. Y el último botón es la captura rápida. Esto nos va a ayudar si estamos en modo standby con que le demos el botón rojo, aunque se nos haya autoapagado la cámara, siempre y cuando permanezca encendida, que esté en modo espera, pues se pondrá a grabar directamente sin que tengamos que encenderla primero y luego darle al botón de grabar. Es un acceso mucho más rápido y mucho más intuitivo para grabar en cualquier situación sin que tengamos que estar tan listos previamente. El siguiente icono es el de pregrabación. Con este icono podemos elegir entre la opción de 15 y 30 segundos y lo bueno de este modo es que va a estar grabando previamente siempre que esté en modo espera. De manera que cuando le demos a grabar, los 15 segundos previos van a estar también incluidos en el metraje. Esto es fantástico si estamos esperando a que ocurra una acción, pero no sabemos muy bien cuándo va a ocurrir. Y os pongo el ejemplo. Imaginaos que a lo mejor estamos grabando a un amigo que está patinando, a lo mejor practica muchas veces, lo hace 50, 100 veces, esperando que le salga el truco que está practicando. Si estamos con la cámara en este modo, simplemente le podemos dar a grabar en el momento que veamos que lo ha hecho bien y nos va a recoger los últimos 15 segundos. Esto nos va a ayudar a salvar un montón de tiempo y de metraje en la tarjeta de memoria y es una gran herramienta para este tipo de situaciones. El siguiente iconito es simplemente el del nivel de brillo, que es como un solecito, pues podemos subir y bajar el nivel de brillo y la pantalla va a brillar con mayor intensidad o menor intensidad. Ideal para días soleados en los que queramos ver muy bien lo que está grabando, aunque haga mucha luz y tengamos mucha luz. Si queremos ahorrar un poquito de batería, pues lo podemos bajar, pero la verdad es que yo lo tengo siempre a tope y tampoco se nota mucho porque además cuando nos ponemos a grabar, como al minuto la tengo configurada para que se apague la pantalla y así ahorro un poquito más de batería. Y el icono de arriba a la derecha, el del viento, este tiene truco, ¿vale? Va sobre el audio, sobre los micrófonos y nos permite elegir la setting adecuada para grabar, pero para eso os lo voy a contar en marcha. Comentaros rápidamente los tipos de audio que hay, porque la Insta360, tiene 3 modos nativos de audio, entre los que tendríamos la reducción de ruido del aire por un lado, lo cual está bien si estamos un día ventoso o como ahora estamos montando en bici. Tiene un modo estéreo, que es el modo normal, ¿no? Donde simplemente nos diferencia entre derecha e izquierda, y luego tiene un modo inteligente que lo que hace básicamente es captar de dónde viene una voz humana y hace que esas frecuencias o esos sonidos suenen más altos respecto al resto de volúmenes. Va a captar de dónde viene la señal, porque tiene varios micrófonos, la camarita, y va a subir más el volumen de esas señales respecto a las otras. Pero sin duda mi recomendación es que utilicéis siempre que podáis y que vayáis a bloguear como en esta situación, un micrófono inalámbrico. Esto os va a permitir, que la calidad del audio sea mucho mejor, porque ya sabéis que la calidad del audio es mejor cuanto más cerca estemos de la fuente. Yo al llevar aquí un micrófono inalámbrico, pues vamos a tener una mejor calidad que si estuviera utilizando los micrófonos nativos de la propia cámara. El siguiente ajuste, esto sí tenemos unos AirPods, pues lo podemos conectar por Bluetooth y ya sabéis que los AirPods nos valen con una función dual, primero para escuchar lo que estamos grabando, que el sonido
sonido esté correcto, y segundo, además, como tienen un pequeño micrófono, pues también nos van a permitir grabar el audio. Personalmente no me gusta mucho la calidad de los AirPods como micrófono y prefiero usar un micrófono inalámbrico, pero oye, si los tenéis es una buena herramienta, sobre todo teniendo en cuenta que son muy cómodos de llevar. El siguiente dispositivo es el de Bluetooth remoto. Esto es útil en el caso de que queramos usar un disparador para accionar la cámara. Queremos dejar la cámara en algún sitio a lo mejor que esté en medio de la acción, pero nosotros poder alejarnos, podemos activar este disparador remoto con Bluetooth y grabar la escena. Seguramente no quede ahí, seguramente haya otras utilizaciones para Bluetooth, pero ya sabéis que el menú para conectar cosas por Bluetooth pues está aquí y es por la derecha de arriba abajo el tercer icono. El siguiente icono es el icono de los protectores de lentes. Si utilizamos protectores de lentes, pues la óptica cambia ligeramente y le debemos de indicar a la cámara activando este icono que los llevamos puestos. Esto nos va a permitir que las costuras que hay en los bordes pues queden mucho mejor y no se noten tanto. Y de hecho, fijaros si es importante, porque la escena que he grabado antes de los modos de audio se me había olvidado activar esta opción. Y fijaros qué diferencia, qué corte más abrupto y más feo hay por no haberla tenido marcada. Si no utilizáis protectores de lente, pues simplemente no la activéis y ya está. Y si lo utilizáis, 100% tenerla siempre activada. Y el icono de abajo en medio es el del modo buceo. Si metemos la cámara en una carcasa, pues lo que queremos es que no se active con el traqueteo ni con ningún movimiento. Entonces, cuando activamos este modo, el modo buceo, vemos que para salir de él nos sale un candadito y tenemos que deslizar para poder desbloquear nuestra cámara. Y el último botón, el de abajo a la derecha, es el de los ajustes generales, la típica rueda de ajustes donde nos vamos a venir a unas opciones un poquito más complejas, menos habituales, que hemos metido en un segundo submenú o que Insta360 ha metido en un segundo submenú. Entonces, bueno, aquí vamos a tener la información de la cámara, el firmware que tengamos activado. Ya sabéis, además nuevo, pues suelen meter los fabricantes más novedades de la cámara que podemos utilizar. Y luego en el modo USB pues vamos a tener tres modos. El primero simplemente es para conectarlo al ordenador y que nos lo detecte. El segundo es si le queremos meter un lector rápido, entonces enchufamos a lo mejor un lector externo para transferir los archivos, pues utilizaríamos el modo Quick Reader. Y si queremos conectar por USB la cámara a un teléfono Android, pues utilizaríamos la tercera opción. Esto es útil para utilizar la app de Insta360 conectándolo por cable o para actualizar el firmware a través de nuestro dispositivo móvil. Y luego tenemos la opción de la configuración Wi-Fi. Nos va a permitir elegir cómo se conecta a los dispositivos como el dispositivo móvil. Vaya, me comen los mosquitos, parece. Entonces, bueno, si la tenemos que se active de manera automática, nos va a conectar a nuestro dispositivo Android mucho más fácilmente que si la tenemos desactivada, porque va a estar siempre activa. Y la activación Bluetooth, pues un poquito igual. Si queremos que automáticamente se nos conecte por Bluetooth al móvil, pues mejor dejarla encendida. Y también si utilizamos dispositivos como disparadores, que era lo que os comentaba antes, pues tenerla encendida nos va a venir bien. El siguiente ajuste es control por voz. Ya sabéis, podemos utilizar comandos de voz para empezar a grabar, para pausar la grabación e incluso para elegir algunos modos dentro de la cámara. Entonces, si a lo mejor tenéis las manos con guantes o cosas así, es muy útil utilizar la voz para comunicarnos con nuestra cámara y sacar lo mejor de ella. La tasa de bits, no os compliquéis, ponerla siempre en alto. Más tasa de bits significa más calidad y salvo que queréis grabar algo muy de andar por casa, no tiene sentido no ponerla en alto. Los archivos no ocupan tantísimo. Si es verdad que vamos a necesitar un poquito de espacio en disco, vamos a dejarla siempre en alto. Vale, y la nitidez del vídeo, y esta puede ser un poco antiintuitiva porque podemos poner que la nitidez sea alta, media o baja, y mi recomendación es que la dejéis en baja, porque si la ponemos en alta nos va a hacer, porque si la dejamos en alta pues nos va a hacer una definición extra, pero va a ser digital y se va a notar mucho y los bordes de las cosas van a quedar, bueno, pues como muy de videocámera. En cambio, si la utilizamos en baja, vamos a poder elegir cómo de definida es la imagen luego cuando la editemos en postproducción. Mi recomendación es que en baja está bien, es una imagen más natural, más cinematográfica y por lo tanto queda mejor. Y nos venimos a otra posición porque se nos está yendo la luz y hay que aprovechar la luz al máximo. Así que a ver si me da tiempo a contaros todo lo que os tengo que contar todavía. La siguiente opción es aumento del micrófono externo. Si estamos utilizando un micrófono externo como este y queremos que la señal sea un poquito más fuerte o más débil, podemos ajustarlo aquí. Podemos ajustarlo desde más 6 decibelios hasta menos 18 decibelios. Por lo tanto, si tenemos una señal muy caliente, lo bajaremos y lo pondremos a lo mejor a menos 6, a menos 12 decibelios. Y por el contrario, si vemos que a lo mejor se escucha muy bajito, vamos a hacer lo contrario. Vamos a ponerle más 3, más 6 decibelios, siempre y cuando ya hayamos agotado la opción de subir la señal en nuestro propio micrófono, porque subir los decibelios de entrada en un dispositivo a veces introduce ruido y no siempre es recomendable.
Y ahora vamos a ir muy rápido porque estos ajustes son muy sencillos. Auto Sleep, esto es el tiempo que tarda la cámara en dormirse cuando no la estamos utilizando. Esto es útil para ahorrar batería y que no nos consuma de más y podamos utilizarla durante más rato. Y el apagado automático es muy parecido. El apagado automático lo único es que siempre y cuando no estemos grabando, la cámara pasado ese tiempo se va a apagar. Yo lo tengo en un periodo de 3 minutos, que me parece que es lo adecuado para, bueno, estar trasteando o poderla dejar, y que, bueno, si pasa un poquito más de tiempo, que son esos 3 minutos, pues se apague, que, bueno, la vuelves a encender y tampoco tarda tanto, son unos 5 o 10 segundos, pero que es verdad que es molesto si lo pones en menos tiempo y quieres volver a reactivarla. Idioma, pues ponéis el idioma que queráis. Información de la tarjeta SD, pues qué tarjeta tenéis metida y si la queréis formatear o no formatear. Personalizar el botón, lo que vamos a hacer es cambiar que el botón nos cambie las cámaras de lente fija y la de 360, o hacer foto o grabar vídeo. Básicamente lo que haríamos es que el botón de la derecha de cambiar lente lo pasaríamos a hacer lo mismo que hace el botón de grabar, de manera que si pulsáramos uno u otro, pues estaríamos grabando o parando de grabar. Personalmente me parece más interesante la opción de cambiar lente y por eso la tengo puesta en esta opción. Calibrar giroscopio. Si veis que la cámara os hace cositas raras, que a lo mejor no se encuentre muy bien el nivel del horizonte, pues podéis calibrar el giroscopio. Os va a dar una serie de instrucciones, las seguís y ya está. Reset de fábrica. Si veis que la cámara, o por lo que sea, os hace algo raro, hay alguna configuración que no estáis muy seguros de dónde está, pues la podéis resetear a fábrica y lo que va a hacer es volver a la versión más previa, más original del firmware que tenga la cámara, y se va a volver al modo más básico. Bueno, y ahora vamos un poco a la chicha del vídeo, ¿vale? Que son los ajustes para cada una de las opciones. Y es que no es lo mismo los ajustes que tenemos para cuando hacemos fotografía que cuando hacemos vídeo, por ejemplo, o hacer un timelapse. Entonces, cada uno va a tener opciones ligeramente diferentes. Ya veréis que en algunas son comunes. Cuando sean comunes en unas o en otras, pues os voy a indicar cuál es la mejor opción para ese modo. Bueno, pues daros unas pequeñas indicaciones. Si veo que es redundante, pues simplemente saltaré al siguiente modo. El primero, no sé por qué, es el modo Starlapse, que es este modo que podemos activar la cámara, ¿vale? Y lo utilizamos para capturar de noche el movimiento de las estrellas. Lo tenemos que dejar la cámara un ratito funcionando y nos va a hacer ese vídeo tan efectista, tan chulo, que podemos meter en algunos de nuestros vídeos. Aquí os dejo un pequeño ejemplo para que le echéis un vistacillo, y la verdad es que es un efecto bastante curioso, sobre todo si estamos de viaje o estamos en una zona donde se ven mucho las estrellas. En este modo tendríamos el modo auto y manual, como en muchos modos, ¿vale? Si lo usamos en automático, pues simplemente tendremos que elegir el balance de blancos. La siguiente opción, la de EV, si queremos que nos entre un poquito más de luz o menos luz. En el modo automático, pues lo podemos ajustar con este deslizador, ¿vale? Pues 0, menos 0,5, más 0,5 pasos de luz dentro de nuestra cámara. Luego también podemos elegir si queremos que nos grabe las fotos como INSP o INSP más RAW. INSP es el modo que tiene la propia cámara, el formato de Insta360 de hacer archivos 360, y el archivo RAW es lo mismo, que es muy parecido, pero en formato DNG, que es una especie de RAW para que podamos luego editar esas fotos posteriormente. En cambio, si ponemos la cámara en manual en vez de en automático, nos va a aparecer una nueva opción, que básicamente es la velocidad de obturación de las fotos que estemos haciendo. Esto es bastante interesante porque recordamos que estamos haciendo un Starlapse y hay veces que queremos hacer ese efecto en el que las estrellas van dejando estela. Si hacemos una velocidad de obturación muy larga, las estrellas van a dejar más estela, porque parece que no, pero las estrellas se mueven un montón, y si habéis hecho astrofotografía lo sabréis seguro. Con lo cual, este modo resulta bastante interesante de utilizar en modo manual. Os recomiendo también, pues, hacer un poco de prueba y error, e incluso miraros algún tutorial de astrofotografía, porque daría para hacer un vídeo en sí mismo. Segunda opción, ráfaga de fotos. Si le damos a los megapíxeles, nos va a aparecer la resolución a la que vamos a hacer las fotos, que siempre va a ser 18 megapíxeles, y además podremos hacer un temporizador por si queremos que la ráfaga de fotos aparezca en X momento. Siguiendo con el resto de opciones, si lo tenemos en auto, pues tenemos las opciones de antes, de solo el formato INSP de Insta360 o INSP más RAW, que nos va a dar ese archivo RAW para luego poder editar y tener un poquito más de flexibilidad a la hora de meterlo a lo mejor en Photoshop o en cualquier programa de edición. Y las opciones por lo demás son lo mismo: el balance de blancos, la evaluación de luz para darle un puntito más o un puntito menos. Y si nos vamos a manual, pues como en el modo Starlapse, nos va a aparecer la posibilidad de configurar la obturación para hacer fotos, pues, más nítidas o con más estela, dependiendo de lo que estemos fotografiando. Habitualmente, si queremos hacer una ráfaga, lo habitual es ponerlo en una velocidad de obturación bastante rápida, de manera que capturemos el momento y todas las fotos salgan nítidas. Siguiente modo, intervalómetro.
Esto lo que nos va a permitir es hacer una foto cada X tiempo que nosotros configuremos. Esto es ideal para hacer, por ejemplo, timelapses con fotografías y que nos haga una foto, pues yo que sé, cada 30 segundos. Y los intervalos que podemos elegir son 3, 5, 10 segundos hasta un máximo de 120 segundos. Podemos hacer una foto con esta cámara cada 120 segundos y que a lo mejor no recoja, yo que sé, pues el atardecer de un día entero en la playa. Pues esto es bastante útil para hacer esas capturas de tiempo, esos timelapses, pero que nos lo haga en formato fotografía, de manera que luego posteriormente podamos elegir primero el reencuadre de esa foto 360 y la podemos montar a nuestro gusto y además utilizando esos archivos RAW que nos va a dar un poquito más de flexibilidad y un poquito más de calidad que si lo capturáramos directamente en modo vídeo. Y de nuevo, si lo pusiéramos en modo manual en vez de en auto, pues podríamos acceder a la velocidad de obturación, que también puede ser interesante, pues si hacemos a lo mejor un timelapse de una ciudad, pues que los coches puedan dejar un poquito de estela en vez de salir súper nítidos. Bueno, eso ya es un poquito más una decisión artística a gusto de cada uno, pero que en manual pues podemos hacer esa opción que es tan interesante. Fotos HDR, este es el siguiente modo y lo que nos permite es hacer las fotos para que directamente nos vengan con un poquito más de rango dinámico integrado. Y para esto lo que hace es utilizar un bracketing, que básicamente nos hace una foto superexpuesta, una foto expuesta normal y una foto sobreexpuesta, y luego las combina y que no tengamos ninguna parte de la escena quemada ni superexpuesta. El bracketing lo podemos decir hacer entre 3, 5, 7 y 9 fotos, y además vamos a poder utilizar entre PureShot o el formato de la Insta360. Y ya nos vamos al modo de foto normal, que es el último modo de los modos de foto, ¿vale? Y aquí pues vamos a tener algunas opciones un poquito diferentes. Lo primero es que ya vemos que nos aparece la opción de 72 megapíxeles y no solo la de 18. Esto nos va a permitir tener fotografías con mucha más resolución, que puede ser interesante a la hora de utilizar. Por otro lado, en el modo auto pues vamos a poder utilizar las mismas opciones. Podemos elegir Insmash RAW o podemos elegir PureShot. Y ahora por fin vamos un poco a la parte que a mí me gusta más, que es la de vídeo. Vemos que las opciones que tenemos podemos elegir lo primero, la resolución, ¿vale? 5,7K, 4K, 3K. Aquí mi recomendación es que lo dejéis siempre a tope, porque recordad que esta es una cámara 360 y que luego vamos a coger solo una sección de esos 5,7K, con lo cual si llevamos justitos de resolución con 5,7 no os puedo ni contar qué ocurriría si lo bajamos, salvo, y es que hay una excepción, que queramos utilizar algún frame rate un poquito más alto, es decir, que tengamos más fotogramas por segundo, de manera que podamos hacer ese juicy, ese jugoso slow motion en nuestras escenas y en nuestros vídeos, ¿vale? Entonces, si lo bajamos a 4K, sí que ya vemos que nos da la opción de ponerlo en 60 fotogramas por segundo. Podremos tener un pequeño slow motion que va a ser tan guay para nuestras escenas. Y ya si la bajamos a 3K podemos llegar hasta los 100 fotogramas y hacer todavía más cámara lenta. Y luego en vídeo, dentro de las opciones, añadimos una nueva cosa que es el perfil de color. Podemos elegir entre estándar, podemos elegir log o podemos elegir vívido. ¿Qué diferencia hay entre ellos? El estándar básicamente es la imagen como se ve en la realidad, ¿vale? O sea, si estamos viendo algo, pues es, digamos, el color más fiel a lo que se está viendo. El formato log nos va a permitir luego en postproducción sacar el mayor rango dinámico. Vamos a tener más flexibilidad para hacer que las luces altas no estén quemadas y que las sombras no aparezcan tan negras. Y por último tenemos el modo vívido, que es como el modo estándar, pero con un poquito más de colorcito, de saturación. Entonces si queremos hacer algo espectacular, a lo mejor para las redes sociales, pero no queremos molestarnos en editarlo, el modo vívido es una gran opción de poder llamar más la atención de la gente a través del color. Y ya pasamos al modo HDR, que básicamente es un poco como el HDR de foto, pero para vídeo. Vamos a tener más rango dinámico automáticamente en la cámara. Pero si venimos a las opciones, nos vamos a dar cuenta que en realidad tenemos muchas menos opciones. No tenemos formato log, estándar o vívido, solo podemos elegir la temperatura de color. Entonces, si tenemos muy buena luz, este es quizás el mejor modo, porque nos da directamente un fichero que está bastante bien de lo que es rango dinámico, pero sin complicarnos tanto, no vamos a tener que corregirlo en postproducción. Eso sí, cuando baja la luz del día, este modo introduce mucho más ruido, por lo tanto solo es recomendable si estáis en condiciones ideales de luz. Ahora que está ya atardeciendo y que encima estamos un día nublado, no sería, por ejemplo, el momento ideal para utilizarlo. El modo timelapse. Este modo se utiliza para capturar lapsos de tiempo en un tiempo muy reducido. Por ejemplo, un atardecer, pues ponemos la cámara, activamos este modo y además nos hace vídeo hasta en 8K, lo cual está bastante chulo, muy buena calidad y queda muy bien. Este modo timelapse se utiliza con un intervalómetro que nos
viene también ya directamente asociado para el vídeo y podemos elegir pues la opción de desde que nos lo haga cada 0,2 segundos una fotografía hasta 0,5, 1 segundo, 2 y así hasta 120 segundos, con lo cual podemos comprimir más el tiempo o menos el tiempo según qué opción elijamos. Cuanto más corto sea el periodo, pues más cerca al tiempo real va a estar que si ponemos un periodo muy largo. Así que este modo es genial para complementar a lo mejor nuestros vídeos, porque además luego podemos hacer un paneo y sacar escenas muy espectaculares. Y el resto de opciones son como las de todos los modos. El siguiente modo es el Time Shift. Este modo es genial si queremos hacer una escena en la que nos estemos moviendo de manera constante. Pues a lo mejor estamos recorriendo un parque o moviéndonos en bici, pues este modo nos va a ayudar a crear ese time-lapse, pero en movimiento, porque nos mantiene bastante referencia de cuál es la orientación en la que estamos grabando. Y esto nos va a ayudar mucho a la hora de editar el vídeo, con lo cual es como una especie de time-lapse, pero además teniendo en cuenta el movimiento. Penúltimo ya, el modo Bullet Time, ¿vale? Este modo lo que nos va a permitir es que si tenemos el selfie stick que rota, va a hacer ese efecto Matrix que nos está cogiendo en 360 grados, además con la cámara 360 siempre manteniéndonos en el centro. Con lo cual es un modo curioso, me parece que luego no tiene mucho uso real más allá de subirlo a redes. Yo ni siquiera tengo ese palo selfie porque me parece que las fortalezas de la cámara son otras. Vemos que el frame rate está en 120 fotogramas porque la gracia de este modo es ponerlo en slow motion y la calidad máxima son 4K, así que no os asustéis si veis que no está la opción de 5,7K porque este es el límite que tiene este modo, ¿vale? Y por último tenemos la opción de grabación en loop. Si veis que nos aparece esta opción es porque la añadieron con un firmware posterior, con lo cual si a lo mejor no lo tenéis actualizado a la última versión, a lo mejor nos aparece. Simplemente actualizar la camarita y os va a aparecer este modo. Y este modo es muy útil, por ejemplo, si vamos en coche. Se utiliza para utilizarla de dashcam o en momentos en los que queremos tener siempre acceso a los últimos 5 minutos porque vamos a estar cerca de la cámara. Entonces, por ejemplo, si vamos en un coche y tenemos un accidente, pues oye, si nos recomponemos un poco podemos parar la cámara, guardar el archivo que hemos utilizado y a lo mejor no recuperar los últimos 5 minutos de lo que hemos estado grabando. Esto nos permite que no grabe hasta el infinito y se nos llene la tarjeta de memoria, a la vez que nos permite estar grabando de manera permanente y sin consumir una excesiva batería. Por lo tanto, oye, para resolver de quién es la culpa de un accidente, pues nos puede ser de mucha ayuda y es una manera de tener una dashcam bastante barata y económica. Bueno, como ya habéis visto, las settings de la Insta360 son muy sencillas, pero a la vez las podemos complicar tanto como queramos o tanto como sepamos de fotografía para sacarles el máximo partido posible. Mi recomendación es que, bueno, trastéis un poco con la cámara, probéis qué modos os gustan más, qué modos os gustan menos y, bueno, pues practiquéis con la cámara porque, como todo en la vida, cuanto más practicamos, pues más sabemos. Al menos ahora con este vídeo tenéis una pequeña orientación, una guía introductoria sobre para qué sirve cada uno de los ajustes y espero personalmente que os haya servido de ayuda y no me queda más que daros las gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Para mí ha sido un placer compartir con vosotros estas settings y si os ha gustado, por favor suscribiros porque me ayuda mucho a que el canal crezca y a que os aparezcan nuevos vídeos que también os pueden interesar. Por mi parte me despido, os mando un beso enorme y voy a disfrutar del resto de luz que me queda, que ya es muy poquita, pero a ver si puedo terminar mi paseo en bici. ¡Hasta pronto!